La Gomera, El Hierro y La Graciosa ya están directamente en la primera fase de la desescalada al haber registrado muy pocos casos de coronavirus. Son los únicos puntos del país, junto con Formentera, donde, por ejemplo, hoy sus vecinos han podido reunirse en grupos de hasta 10 personas. Los pequeños comercios abren sus puertas sin cita previa y los bares y restaurantes se pueden llenar hasta la mitad del aforo. Eso sí, siempre cumpliendo un protocolo de seguridad e higiene. El resto de islas, buenas tardes, al menos ha podido empezar con el inicio de la desescalada desde el sábado, con las salidas a pasear o a hacer deporte. A partir de hoy, además, todos los usuarios del transporte público deberán llevar puesta una mascarilla. Por eso, el Gobierno ha comenzado a repartirlas. Marta Rodríguez, en puntos como en el que tú te encuentras. Sí, así es, en esta estación de guaguas y en otras similares, en puntos donde hay medios de transporte con bastantes pasajeros también, hay que decirlo. La Policía Nacional ha estado repartiendo durante toda la mañana esas mascarillas porque, como decías, Pilar, a partir de hoy es una obligación a aquellos usuarios que quieran acceder no solo a la guagua, también, por ejemplo, al tranvía, al taxi o incluso al barco o al avión, deben llevarla puesta. Hemos notado, como te decía, un mayor movimiento y vamos a ver también cómo está la situación en el resto de islas. Compañera Natalia Cuellar, ¿qué situación, qué ambiente te has encontrado en la playa de las Canteras? El ambiente ahora mismo en la playa de las Canteras es de tranquilidad. A esta hora, a la hora del almuerzo, se ve a pocos niños jugando o paseando. Además, a primera hora de esta primera mañana de día laboral, ha habido una notable disminución de deportistas y de personas paseando en las calles de la capital Gran Canaria. Las peluquerías han retomado hoy su trabajo, pero siempre bajo estrictas medidas de seguridad. Hay que pedir cita para acudir a ellas, donde después de 50 días cerradas al público deben hacer reformas para adaptarse a la nueva realidad. Esperan que la demanda compense la inversión que deben realizar. Y también podemos ir ya al fisioterapeuta, siempre siguiendo unas normas. Se atenderá a los clientes de forma individual y siempre con cita previa. Es necesario usar equipos de protección individual y garantizar la distancia mínima de 2 metros entre clientes. Los ministros de Sanidad y de Transportes han evaluado hoy el inicio de la fase 0 de desescalada en casi toda España. Y Yaya Ábalos defienden, Silvia Mascareño, la prórroga del estado de alarma. Sí, 2 días antes de que el Congreso vote esa prórroga del estado de alarma, el Ejecutivo insiste en que no hay plan B y eso que todavía no tiene atados todos los apoyos y que el líder del Partido Popular acaba de anunciar que no piensa apoyarla. En Televisión Canaria, con motivo de este mes de mayo, el mes de Canarias, seguimos recorriendo las islas y sus parajes naturales. Este lunes visitaremos el Parque Rural de Anaga, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, que posee una de las costas más singulares de Canarias. Aquí en Canarias, La Graciosa, El Hierro y La Gomera han entrado directamente en la fase 1 de la desescalada. Son junto a Formentera los únicos lugares en los que se ha permitido. Los datos sanitarios lo avalan, apenas contagios, desde hace semanas ningún caso registrado y ningún fallecimiento. Ellos son la prueba de lo que irá avanzando el resto del país en fases sucesivas, si las condiciones lo permiten. Apertura de cafeterías y restaurantes con terrazas al 50%, pequeños comercios, hoteles y alojamientos turísticos sin uso de zonas comunes, reuniones de grupos como máximo de 10 personas. Bueno, vamos a ver cómo se está desarrollando esta jornada. En La Gomera, Patricia Clemente, ¿qué te has encontrado en esta primera fase? Pues terrazas llenas, las pocas que han abierto, eso sí, muchas han decidido que el 50% de aforo no era suficiente para cubrir gastos, pero ya pueden ver cómo muchas de las que sí están abiertas están llenas de clientes que quieren disfrutar. Hoy que sopla un poco el viento, perfecto para estar ahí. Como podemos ver, los trabajadores con mascarillas, aunque también son muchas las personas que salen a la calle con todas las medidas de seguridad. Gel desinfectante en la puerta de todos los establecimientos, junto con las terrazas, que aunque, como digo, no han abierto muchas, sí han abierto la mayoría de las tiendas de muebles, de ropa, de perfumería o de deporte. Decía el presidente del Cabildo, Casimiro Curvelo, que es un regalo por haber hecho las cosas bien. La isla de La Gomera forma parte del 1% de la población que está desde hoy
en esa primera fase de la desescalada. Creemos también, es verdad, que desde que en estos días se mantenga la afluencia de estos clientes, puedan ser más las cafeterías que decidan abrir y tener más opciones donde disfrutar esa primera fase en la que nos encontramos. Gente paseando, terrazas y tiendas abiertas. La Gomera comienza a recuperar la normalidad. Es el reconocimiento a un trabajo bien hecho. Un trabajo bien hecho de los sanitarios, de la cooperación institucional, de haber tomado la precaución de cerrar la isla y hoy se mantiene cerrado el puerto, cerrado el aeropuerto y el puerto con unos flujos de pasajeros mínimos entre ida y vuelta. Aunque con menos mesas, muchas terrazas han decidido abrir sus puertas. En casa éramos 3 sin trabajar y entonces yo aposté porque, bueno, si yo me cuido y la gente también se cuida, ¿por qué no? ¿Por qué no salir a trabajar? La verdad que la gente ha venido, no es que te vas a volver rica, claro que no. Si tenés esa cara de empleado y todo, no. Otros establecimientos, en cambio, están cerrados. Es la otra cara de la moneda. Con el 50%, donde pretenden que sigamos sacrificándonos, mientras ellos siguen cobrando el 100%, me parece absolutamente ilógico, así que hoy yo no abro. Las zonas comerciales vuelven a estar a disposición de todos los vecinos. Bueno, pues en principio hemos puesto carteles informándole a la gente que tiene que respetar la distancia entre personas y con un aforo limitado de cuatro personas en la tienda. También hemos puesto gel para que la gente al entrar se lave las manos, también guantes. Poco a poco y con buena letra, La Gomera camino de la segunda fase. En La Graciosa sus vecinos también han inaugurado la primera fase de desescalada. A pesar de que los comercios podían abrir sus puertas sin tener que pedir cita previa y que las terrazas de los restaurantes podían reanudar la actividad a la mitad, la mayoría de los negocios Salvador Cruz han decidido seguir cerrados. Cerrados, Pilar, buenas tardes, porque aquí en la octava isla lamentan que sin turistas no les salen las cuentas, no hay negocio, así que después de 50 días de confinamiento, la fotografía que nos hemos encontrado es la de bares, cafeterías, restaurantes, negocios de alquiler de bicicletas o tiendas de souvenir cerradas. Los pequeños empresarios que miran a los puertos y aeropuertos pendientes de que se permita la movilidad entre islas para recuperar la actividad. La Graciosa, una de las 3 islas de Canarias que encabezan la desescalada de la mayor crisis sanitaria del siglo, afrontan estar ya en la fase 1 con sentimientos encontrados. Por un lado, satisfacción por poder reunirse ya con la familia, pero por otro lado, hacen un llamamiento a la prudencia y a la cautela para que este pequeño paraíso de Canarias siga como hasta ahora, libre de contagios. Toma de temperatura en el puerto de Órsola, tanto a quien llega de la isla de La Graciosa como a quien va. Todo en orden y en marcha hacia la isla. Una isla que pese a la fase 1 no tiene los comercios abiertos. No les compensa a los propietarios que viven fundamentalmente del turismo. No turistas nada. Pues la gente de aquí solo, imposible. Vamos a ver sobre si no pasa nada a final de junio, de julio. Si se abren los puertos ya. Mientras, bomberos de Lanzarote han desinfectado establecimientos de la isla y han dado charlas formativas a sus propietarios. Tanto de distancias reglamentarias para que no haya contagios, lo que es el uso de mascarillas, el uso de guantes, poner, quitárselos, lo que es la desinfección de los locales cuando empiecen a hacer uso de ellos. En la isla de La Graciosa esta nueva fase se recibe con ilusión pero también con cautela. Por lo pronto hay 4 conexiones diarias por barco. Solo entra y sale personas por trabajo o por causa mayor, por lo cual a ellos como líneas tampoco les conviene ampliar la línea hasta que entremos en la fase donde se pueda abrir el puerto y comiencen a entrar los turistas. Hasta entonces, La Graciosa seguirá respirando la misma paz de estos días. Y en esta fase 1 de la desescalada también se ha visto hoy en El Hierro pequeños gestos que indican una apertura a la nueva normalidad. Aridia Marichal, ¿cómo ha transcurrido la mañana? Buenas tardes, pues aquí en El Hierro también comienza esa primera fase. Ha sido poco a poco a lo largo de la mañana esa sensación de ir paso a paso. Por lo pronto, en los establecimientos que ya han abierto de nuevo sus puertas, vamos a encontrar carteles como estos que nos recuerdan algunas pautas. El aforo limitado y también las medidas higiénico-sanitarias que debemos seguir los clientes y también los empresarios.
Es importante porque a pesar de que demos un paso más respecto a otros territorios nacionales, esas medidas preventivas van a ser fundamentales. Por ejemplo, si vamos a un negocio de la isla, vamos a tener geles, también tenemos que llevar otras medidas de protección y, ojo, el distanciamiento social, esa distancia interpersonal que tenemos que mantener en todo momento. Aquí en Tigaday, en la frontera, hemos venido hasta una peluquería. Yuri, buenas tardes. Ustedes, en las peluquerías, medidas importantes para poder seguir ejerciendo y poder atender a las clientas. Pues medidas importantes, los guantes, las mascarillas que las tienen que traer las clientas de casa. Y aparte nosotras tenemos que tener también un material de protección aquí, como es la base plastificada, esa que no puedo con ella, lo estoy pasando fatal porque soy muy habladora y estoy sufriendo mucho. Patucos para las clientas, lo que ese material yo lo estoy esperando ya en breve en estos días. Pues seguiremos, Yuri, pendientes de esa transición que van a hacer muchos pequeños comercios aquí en la isla. Les vamos a comentar un poco cómo ha sido el arranque de la fase 1 en la isla del Meridiano. Primeras horas de la fase 1 en El Hierro, donde convive una imagen ya habitual, la de las colas en la farmacia y el banco, con los establecimientos abiertos, el pequeño comercio, terrazas, bares y cafeterías que se enfrentan a un nuevo aforo, medidas de prevención y servicios que han llegado para quedarse. Otro ejemplo, las tiendas de ropa. Pensaba abrir la puerta y que a lo mejor se juntara mucha gente, que no pudiera atender, que tuvieran que estar por fuera. Sí que había un chico esperándonos ya cuando abrimos, fue nuestro primer cliente. Tratar, dentro de lo que cabe, estar un poco más estable. La gente colabora muchísimo y está muy concienciada. Una isla que observa con alegría, prudencia e incertidumbre, al ser uno de los territorios pioneros en el desconfinamiento. Ya algunas terrazas están abiertas poquito a poco, no queramos hacer todo en 10 minutos. Un servicio de restauración o de hostelería o los comercios que hay que hacer pedidos, hay que traerlos de Tenerife y demás. Por lo tanto, poquito a poco. Sin olvidar el sentido común y, ojo, se mantienen las pautas para las salidas con los niños, los paseos y al hacer deporte, medidas preventivas que se deben cumplir para velar por la salud de todos. ¿Y cuál es la evolución del COVID-19 aquí en nuestro archipiélago? Bueno, pues estas son las cifras. En Canarias hay 2.225 contagios por este virus contabilizados, 141 personas han fallecido y 1.166 han recibido el alta. Esta mañana han comparecido los ministros de Sanidad y de Transportes para evaluar el inicio de la fase 0 de desescalada en casi toda España, excepto, entre otras, en esas 3 islas de nuestro archipiélago. Illas y Ábalos defienden, Silvia Mascareño, que la prórroga del estado de alarma es imprescindible. Sí, porque el miércoles el Gobierno va a solicitar al Congreso de los Diputados esa nueva prórroga del estado de alarma, pero hasta ahora no tiene garantizados los apoyos necesarios para que salga adelante. Por eso hoy han insistido en que no hay plan B, que ha sido la mejor herramienta para frenar la pandemia y que nos ha permitido, por ejemplo, reducir el ritmo de contagio del 35% inicial a menos del 1% donde estamos ahora. Así se lo ha trasladado el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al líder de la oposición, a Pablo Casado, durante una conversación telefónica que han mantenido esta mañana, pero Casado ya le ha advertido que no va a apoyarla. Todo eso coincide con el anuncio del Ministerio de Sanidad, que esta tarde explicará a las comunidades autónomas cómo va a ser la nueva estrategia de detección precoz de los contagios. Para ponerla en práctica va a ser necesario reforzar las capacidades de las distintas sistemas asistenciales de las comunidades autónomas, reforzando los servicios de atención primaria que deberán de disponer de suficiente capacidad de testeo a través de pruebas de PCR. Si el inicio de la desescalada puede dar lugar, y esperemos que no, a un repunte de los contagios, debemos preservar un poco más de tiempo el instrumento normativo que permite limitar la libre circulación de las personas y vehículos de acuerdo con nuestro ordenamiento constitucional. Antes de esa rueda de prensa, la habitual rueda de prensa del Comité Técnico de Desescalada para analizar los datos que nos deja hoy la pandemia, datos que siguen siendo buenos, aunque hay que tomarlos con prudencia porque venimos de un fin de semana largo, pero se han registrado solo 164 fallecidos, se mantiene estable esa cifra. El total desde el inicio de la pandemia ya son 25.428 personas las que han perdido la vida, se han recuperado más de 121.000, pero hoy sin duda la noticia está
en los contagios, que bajan considerablemente hasta el nivel más bajo de todo el estado de alarma, solo 356 casos en las últimas 24 horas. A día de hoy se han notificado 356 nuevos casos, lo que representa un incremento del 0,16% respecto a ayer. Esta es la cifra de nuevos casos más baja que observamos desde hace casi 2 meses, lo cual nos pone en una situación muy buena y además hasta cierto punto esperable con todo el esfuerzo que hemos hecho todos para controlar la transmisión y evitar un impacto importante en nuestro sistema sanitario. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y 5 consejeros de su gobierno mantienen esta tarde una reunión telemática con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Abordarán, entre otros asuntos, Óscar Herrera, la situación de los trabajadores afectados por ERTES. Sí, esa reunión por videoconferencia comenzará en menos de 1 hora. Es la primera que concede la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a una comunidad autónoma. El Gobierno de Canarias va a pedir que las empresas vinculadas a la actividad turística puedan prorrogar los expedientes de regulación temporales de empleo hasta el 31 de diciembre de este año si fuera necesario. Hay optimismo por parte del Ejecutivo Autónomo de que entre hoy y mañana se acepte esa medida, aunque quedan dudas de hasta qué punto va a ser Madrid flexible a la aplicación en cada supuesto. Hay ahora mismo en el archipiélago más de 200.000 trabajadores afectados por los ERTES y precisamente la protección del empleo es uno de los 5 ejes fundamentales de ese documento base que presentó el Gobierno la semana pasada para ese pacto de reactivación económica y social. El cuarto de los 5 ejes estratégicos del documento base del Pacto para la Reactivación Social y Económica es el mantenimiento y la recuperación del empleo. El primer objetivo, evitar despidos masivos, prorrogando durante unos meses los expedientes de regulación temporales de empleo por causa de fuerza mayor, específicamente las empresas vinculadas al turismo. Hay en estos momentos 200.000 personas con su trabajo en suspensión. Es necesario para Canarias, es vital. Nos jugamos nuestra supervivencia social y económica con garantizando los ERTES por causa de fuerza mayor vinculados fundamentalmente al turismo. Y nos va a permitir que esa reactivación económica se haga con garantías y sin destrucción de empleo. El documento pide garantizar el Plan Integral de Empleo dotado con 42 millones de euros y además se recogen ayudas para autónomos y pymes, un plan específico de formación profesional o programas de formación y empleo en nuevos nichos de mercado. Los cabildos se han reunido hoy de manera extraordinaria para analizar la propuesta de pacto para la recuperación social y económica enviada por el presidente del Gobierno de España. La FECAI apuesta por la reactivación social y económica de Canarias, pero cree necesario conocer con qué recursos cuenta el archipiélago o cómo se va a llevar a cabo el gasto del superávit. Los 7 cabildos han acordado la convocatoria para esta misma semana de 2 comisiones de trabajo. Por un lado, una comisión económica financiera y por otro lado, una comisión jurídica. Para determinar de forma definitiva con qué recursos contamos, cómo se vaya a llevar a cabo el gasto del superávit, el nivel de endeudamiento y los distintos recursos que vinculan al Estado y a la autonomía. La COVID-19 ha dejado muchas familias canarias sin recursos y en serio riesgo de exclusión social. La pasada semana el 012, el teléfono de información del Ejecutivo Canario, recibió más de 31.000 llamadas para preguntar sobre el ingreso canario de emergencia. El número de solicitudes recibidas ha aprobado el éxito del sistema pionero en España. Prevé llegar a unas 40.000 familias canarias en situación de vulnerabilidad. En apenas 5 días, el 012 ha recibido más de 31.000 llamadas relacionadas con el ingreso mínimo de emergencia, un sistema pionero en España dependiente de la Consejería de Derechos Sociales, dirigido especialmente a las familias con menos recursos. A lo largo de esta semana empezaremos a verificar todos los datos de esas 7.000 solicitudes. La idea es no esperar al final del procedimiento para resolver, sino hacerlo por tandas, es decir, cuando tengamos 3.000, 4.000 recopiladas, pues se irán resolviendo. En este primer plazo se ha registrado una media de 2.000 solicitudes al día, la mayoría a través del teléfono de información del Ejecutivo Regional. 240 personas se dedican a prestar este servicio, aunque también puede tramitarse mediante certificado o clave PIN a través de la sede electrónica. El procedimiento ha sido muy fluido, todas las solicitudes han sido tramitadas en la primera fase en la que estamos de recopilación de datos con fluidez y la verdad que en ese sentido estamos muy contentos
concretos por el procedimiento que diseñamos, que fuera muy ágil, muy fácil para los ciudadanos. El Ejecutivo canario espera que el primer grupo de solicitudes pueda ser resuelto a finales de este mes. Además, valora mantener el ingreso de emergencia hasta que Madrid apruebe la renta mínima vital, que irá al Consejo de Ministros en la segunda quincena de mayo. Como les hemos contado, a partir de hoy es obligatorio llevar mascarilla en todos los transportes públicos, tanto terrestres como aéreos y marítimos. Por eso el Gobierno ha comenzado a repartirlas. Marta Rodríguez, en lugares como ese, ¿dónde te encuentras? Sí, estamos en el intercambiador de guaguas de Santa Cruz de Tenerife y esa es una imagen que se ha venido repitiendo durante todo el día. En este lugar es la Policía Nacional la que se está haciendo cargo de ese reparto, de distribuir las mascarillas a los usuarios del transporte público, porque a partir de hoy entra en vigor esa obligación de utilizarlas, de llevarlas puestas siempre que queramos acceder a cualquier medio de transporte, siempre que sea público. O dicho de otra manera, si no la llevamos puesta, nos pueden prohibir la entrada. Es una medida que en general los usuarios han acogido con normalidad, la ven incluso positiva y de momento no se han generado incidentes. Ya se están repartiendo 650.000 unidades en los principales núcleos de transporte de Canarias. Con la apertura de pequeños comercios de hasta 400 metros hay un mayor movimiento de usuarios y es necesario extremar las precauciones. Me acaban de dar una mascarilla que también me parece lo correcto. Pues la verdad es que la iniciativa de llevar mascarillas en el transporte público me parece una buena manera de protegerse. Yo me había olvidado en casa y hasta mi hija y si la mascarilla y mira, se me olvidó yo. Los trabajadores de los servicios de transporte que tengan contacto directo con los pasajeros también deberán llevarlas. Claro, porque es que encima, además hoy se ha incrementado el pasaje a un 50%, que antes era un 30%, con lo cual lo de la obligatoriedad de la mascarilla es, vamos, esencial, ¿no? En vehículos de transporte público como esta guagua la ocupación máxima es del 50%. En los que tengan zonas para ir de pie podrán ir 2 ocupantes por metro cuadrado. Sentados viajarán 2 personas por fila de asiento para respetar la distancia social. En Canarias el precio máximo de las mascarillas es de 95 céntimos en la farmacia. Sin embargo, la población aún sigue teniendo dudas sobre qué modelo utilizar y en qué circunstancias. Isiar Pérez. Casi 1 millón de mascarillas dispensadas en las farmacias de toda Canarias. Aquí en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, las 389 farmacias que componen su tejido cuentan con stock después de los problemas de abastecimiento que condujeron a un encarecimiento de este producto y también a una lenta reposición. La fijación de un precio máximo en 0,95 aquí en Canarias pues permite un acceso universal a toda la población en las mismas condiciones. A partir de este lunes recordamos que las mascarillas son de uso obligatorio en el transporte público y altamente recomendadas en nuestras salidas a la calle y también si permanecemos en espacios cerrados como pueden ser el supermercado o la peluquería. Pero ojo, los profesionales sanitarios advierten, si no realizamos una adecuada higiene de manos y si no mantenemos la distancia de seguridad, las mascarillas y su efectividad son prácticamente nulas. Comienza la fase 0. Las mascarillas son obligatorias en el transporte público y altamente recomendadas en nuestras salidas a la calle, especialmente si permanecemos en espacios cerrados. Pero, ¿qué tipo de mascarillas debemos utilizar? Siguiendo las recomendaciones científicas, las personas sanas y sin contacto con la COVID-19 deben emplear las mascarillas higiénicas que cubran nariz y boca. Eso sí, deben cumplir las medidas de seguridad, ya que la mascarilla solo es un complemento a ellas. Para los enfermos o asintomáticos deberán usar el tipo quirúrgico, cuyo fin es evitar la transmisión de partículas infecciosas. Por su parte, las mascarillas EPI deben reservarse para los profesionales sanitarios que están en contacto con pacientes positivos por coronavirus. En cuanto a los más pequeños, existen mascarillas con un rango de 3 tallas que van desde los 3 a los 12 años. Además, un adulto debe supervisar su colocación, uso y retirada. En cualquier caso, es obligatorio un lavado de manos antes y después de utilizarlas. La mascarilla debe cubrir nariz y boca por completo, sin dejar espacio entre ella y nuestra cara. Si nos la queremos poner o quitar, siempre hacerlo por las bandas elásticas. Una vez usada, habrá que desecharla en un recipiente cerrado. Recordemos que sin unas medidas de distancia de seguridad o de higiene de manos, su efectividad es nula.
Hoy muchos canarios esperarán hasta esta tarde para hacer deporte o salir a pasear. Hablamos de quienes han tenido que trabajar hoy en este primer día laboral de esta fase de la desescalada. Una situación, Natalia Cuellar, que se ha notado en las calles de la capital Gran Canaria. Pues sí, Pilar, en este tercer día, el primero laboral, se ha habido durante la mañana una notable disminución de deportistas y de personas paseando por las calles de la capital Gran Canaria. A muchos pues les ha tocado ir a trabajar y el resto ha respetado los horarios establecidos. Así lo hemos comprobado a lo largo de la mañana aquí en la playa de las Canteras, donde nos encontramos y de la que ahora disfrutan los más pequeños de la casa. Niños de hasta 14 años de edad que tienen hasta las 7 de la tarde para disfrutar de una hora de juego o paseo. Antes de ello lo hicieron los mayores de 70 años y a primera hora de la mañana fue el turno de los deportistas. Muchos aprovecharon para saltar al agua, coger olas y nadar. Hay que recordar que tan solo quienes realizan este tipo de actividad deportiva tienen permiso para entrar al agua, porque el baño por ocio está totalmente prohibido. Tercera jornada de poder salir a pasear o a practicar deporte después de 50 días de cuarentena. Esta es la imagen que presentaba esta mañana el Parque Romano de Las Palmas de Gran Canaria, donde algunos han retomado con fuerza sus entrenamientos. En una semana volveré a mi estado físico normal. Un alivio. Después de tanto encierro, pues muy bien. Menos afluencia de personas en las reollas con los deportes habituales y otros como el patinaje. Sensación de alivio y libertad también se respiraban esta mañana en el Paseo de las Canteras. Ya en el mar hay alguno que ha querido ser precavido para evitar aglomeraciones. Todos estaban ansiosos, yo esperé hasta hoy, hasta el lunes que se calmará la euforia. Eso sí, a las 10 en punto hay cambio de turno y comienzan a quedarse vacías las zonas de tránsito para dejarle paso a ellos, los más mayores. Los hay a los que les cuesta esperar. Y esta salida me ha venido de miedo. De hecho, tengo que empezar a las 10 y me eché por delante un poquito para caminar más. En general, todos están haciendo uso responsable de sus tiempos, aprovechando hasta el último minuto para poder dejar paso a los pioneros en esto de salir a la calle, los más pequeños, que recuerden que pueden salir a jugar de 12 a 7 de la tarde. Hoy comienza el camino hacia una nueva normalidad. Los centros de belleza han retomado su trabajo, pero siempre bajo estrictas medidas de seguridad. Las peluquerías, como otros establecimientos, podrán atender a sus clientes, pero con cita previa. Vuelven a abrir sus puertas después de 50 días. Las reformas han sido necesarias para cumplir con el protocolo de seguridad. El cliente al llegar lo primero que se encuentra es un local desinfectado, un local con todas las medidas de seguridad, con separaciones, con los peluqueros con todas sus medidas, con guantes, con bata desechable, las instrucciones en la entrada de qué debe hacer el cliente. La inversión económica la compensa la clientela. Aquí hay bastante confianza, la verdad. Trabajan muy bien y todo está bien. Mucha seguridad porque tienen los medios de seguridad que dice el gobierno y muy contentos. La confianza de que el peluquero tenga la mascarilla, los guantes, la mampara y aparte de ver el salón así con su seguridad vacío y tal, pues mejor que mejor. Y los profesionales agradecen volver a la rutina. También el poder ver a nuestros clientes después de estos 50 días, el poder estar con ellos de nuevo, crear ese buen vínculo, ese buen rollito, como nosotros decimos. Retoman la actividad con buenas expectativas. En peluquerías como esta, las citas están completas. Una buena manera de reactivar el negocio y la economía local. El Colegio de Fisioterapeutas de España ha elaborado un protocolo para atender a la clientela en esta nueva fase de desescalada. Se adaptan a una nueva forma de trabajar en la que las medidas higiénicas son la base del tratamiento. Tocar la puerta con los nudillos y no el timbre es la nueva medida a interiorizar por el paciente que acuda a este centro de rehabilitación. Una vez dentro, higiene de manos y control de temperatura. No hay cruce de pacientes, las horas se han distanciado un poco más. Ha sido un reinicio después de este parón, la verdad que con bastante ilusión. Ilusión y también mucha protección en este trabajo con contacto físico. Zapatas solamente las uso con un paciente, después las echo a lavar. Obligatorio llevar equipo de protección individual y recomendado el uso de guantes. La higiene de manos debe ser constante. En apenas 2 horas, Óscar se las ha lavado 5 veces. Así puede tratar a pacientes como Carlos, bailarín y coreógrafo profesional. Al cerrar los teatros, pues el mundo de la danza empezó a buscar maneras de trabajar telemáticamente y claro, al tener malas posturas y no tener los recursos, pues una lesión que tenía antigua pues me resurgió. Entonces tuve que dejar de
de trabajar. Y ahora, gracias a que Óscar ha abierto, pues puedo tratármelo para poder recuperarme el trabajo telemático y cuando acabe esto, pues a los teatros. Es la vuelta a la actividad del fisioterapeuta con lesiones a tratar, entre ellas las derivadas del sedentarismo y el teletrabajo. Las colas de espera no son extrañas, sobre todo desde que comenzó el confinamiento por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, algunas son llamativas, como la formada esta mañana en un laboratorio de análisis clínicos en la capital Gran Canaria. Numerosas personas, algunas de avanzada edad, tuvieron que esperar horas de pie o sentados donde podían para ser atendidos. Los responsables del laboratorio no quisieron hacer declaraciones más allá de que la sala de espera del centro era pequeña para mantener las distancias de seguridad y que la atención era por orden de llegada. Hay una cantidad de cola que llega hasta la punta de abajo y mi padre, por ejemplo, le dieron un ictus hace un año y tiene 75 años y está de mantener en pie todo el tiempo. Le ha dado fatigas y le ha tenido que ponerse a sentarse, el pobrecito. Llevo, ya le digo, 2 horas, esto es lo que no se puede permitir. Si no tienen capacidad para hacer los análisis, que lo deriven a otros centros de salud o a otros laboratorios. Lo que no se le puede tratar a las personas como borregos. En Fuerteventura, este lunes, buenas noticias, además de sumar 12 días consecutivos sin nuevos contagios. Hoy sale de la unidad de cuidados intensivos el primer paciente ingresado por COVID-19, Edurne Rodríguez, en esa unidad. Sí, 33 días ha pasado en la unidad de medicina intensiva, el primer paciente con COVID-19 que necesitaba de un respirador en este hospital majorero. Se trata de un varón de 62 años de edad con patologías previas que tras un mes de lucha hoy deja atrás la unidad de cuidados intensivos. Buenas noticias en una jornada de lunes en la que además no hay que sumar nuevos contagios, lo que reduce el número de casos activos en la isla a tan solo 3 personas, justo cuando comenzamos el proceso de desescalada aquí en Fuerteventura en fase 0. Para ello, muchos negocios han tenido que adaptarse y ponerse a punto con la contratación de empresas de desinfección, aunque desde Sanidad advierten de la proliferación de empresas no autorizadas y piden extremar la vigilancia. Tras 2 meses sin actividad, hoy han vuelto al trabajo en peluquerías como esta. Personal y clientes no han sido los primeros en entrar. Antes ha pasado por aquí la empresa encargada de la desinfección. Tamaños de gotas muy pequeños que se distribuyen por todo el volumen, aire incluido, llegan a cualquier grieta, a cualquier recoveco y logran eliminar totalmente la carga vírica que hay presente en esa instalación. Técnicas destinadas solo a profesionales, las empresas no autorizadas pueden poner en riesgo la salud de todos. Al carro de las desinfecciones se han subido multitud de empresas. Entorno totalmente seguro. La única opción válida es recurrir a empresas del sector DDD. Alertan también de los cañones de ozono que podrían no ser eficaces en la desinfección de superficies. No está demostrado que efectivamente el ozono tenga actividad total, es decir, permita llevar a cero el contador de carga vírica. Acudir a especialistas y extremar las medidas de protección personal es la clave para que poco a poco lleguemos a la nueva normalidad. Lanzarote inicia la 8ª semana de confinamiento sin registrar nuevos positivos por coronavirus y el número de casos activos se reduce hasta situarse en 16 personas. De ellas 5 están ingresadas en el Hospital Dr. José Molina Orosa, 3 en la unidad de medicina intensiva y 2 en planta. En este momento 11 personas se encuentran bajo seguimiento médico en aislamiento domiciliario y un total de 63 pacientes ya han recibido el alta desde el inicio de la pandemia. ¿Y esto sea un quirófano? Siguen sumándose test negativos a la cuenta de pruebas para determinar la presencia de COVID-19 en La Palma. May Navarro, una semana seguida de ceros. Completamos por fin 7 días sin nuevos casos positivos en la isla de La Palma y además hoy debemos de celebrar una nueva alta definitiva. Las cifras que manejamos en este lunes son 30 casos activos, de los cuales tan solo 2 permanecen ingresados en el Hospital General de la isla de La Palma en la planta de medicina interna. 28 afectados continúan en aislamiento domiciliario bajo seguimiento médico y hoy por fin podemos celebrar 52 altas definitivas. Estas son las cifras oficiales que manejamos en la isla de La Palma. Unas cifras que animan
llaman al optimismo, aunque eso sí con tranquilidad, en esta nueva etapa de desescalada en la que en la isla de La Palma hoy la hemos vivido con muchísima intensidad. Nos hemos acercado hasta la calle para ver cómo la gente respeta esos horarios y descubrir cómo algunas peluquerías y bares ya han abierto sus puertas. Este lunes ha comenzado la fase 0 en la desescalada de nuestro confinamiento por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y poco a poco se va recuperando la vida en nuestras calles, aunque eso sí, respetando horarios y medidas de prevención. Lo estoy afrontando bien, pienso que lo estamos haciendo muy bien aquí en Santa Cruz de La Palma, saliendo pues lo mínimo a dar un paseíto y dejando que todo el mundo disfrute también. Las medidas, pues distancia, lo máximo posible. Siempre pues ir con mascarilla, cumplir los horarios establecidos, tener mucho cuidado sobre todo con las personas de riesgo y bueno, creo que es una responsabilidad de todos. Permitidos los paseos y las prácticas deportivas sin sobrepasar el kilómetro de distancia, hoy además algunas peluquerías han podido abrir sus puertas, aunque con cambios a la hora de ofrecer sus servicios. Usamos poco de mascarilla, un solo cliente en la barbería, alcohol para los guantes y desinfectante para las manos. El sector de la restauración trabaja ya en recuperar las pérdidas de estos meses. Reparto para llevar y a domicilio, porque la situación es la que ha ofrecido el gobierno y nosotros estamos aquí pues intentando todo lo que se pueda para salir adelante. Poco a poco la isla se adapta a esta nueva normalidad en la que se hace indispensable el uso de la mascarilla. El calendario de desconfinamiento se lleva a cabo a distintos ritmos en toda Europa, mientras los países que redujeron primero el número de muertes y contagios consiguieron iniciar el camino a la normalidad. Hace ya semanas, los más afectados, como España, Italia, Francia, inician su apertura controlada con muchas cautelas. Roberto González, los italianos comienzan hoy su fase 2. Sí, Pilar, muy buenas tardes. Aunque la fase 2 de los italianos se parece bastante a nuestra fase 0. Los italianos van a poder pasear a sus hijos, siempre uno de los progenitores podrán hacer deporte de forma individual, hasta 2 personas y con la distancia adecuada. Pero hay mucha cautela en torno al desconfinamiento en Italia. Se recogen 2 frases, una que triunfa en las redes, muy irónica, se puede salir pero permaneciendo en casa, y otra que encontramos en el diario La República esta mañana. Si el virus vuelve, cerramos. Esta posibilidad aterra a los 5 millones de ciudadanos que van a poder empezar a salir hoy después de 70 días de confinamiento. También La República se hace eco de otra situación, la guerra fría entre Estados Unidos y China. Recoge las declaraciones del secretario de Estado, Mike Pompeo, culpando a China de la epidemia. Es verdad que China tendrá que responder todavía muchas incógnitas sobre su responsabilidad, pero la administración Trump no necesita responsables, necesita un villano a la altura del personaje que se han hecho sus seguidores. Lo vemos en Associated Press, en la fotografía que distribuye esta agencia de prensa. Donald Trump como Rambo, Donald Trumbo, que está a 6 meses de las elecciones, que espera que haya unos 200.000 muertos en Estados Unidos tras su gestión sanitaria de la crisis del coronavirus y que necesita buscar un enemigo común y también una esperanza en forma de vacuna. Y ha trasladado Donald Trump su impresión, dice que no hay nadie que le asegure que sea así, pero su impresión es que en 2021 antes de 2021 habrá una vacuna. Ojalá, le dirá su homólogo británico Boris Johnson, que lo apuesta todo a esa vacuna. Hoy lo vemos en Daily Telegraph, junto a la fotografía de un sacerdote. Ayer abrieron las iglesias repartiendo no solo agua bendita, sino solución hidroalcohólica a sus feligreses. Ya saben, a Dios rogando y con el mazo dando. Y una última reflexión, Pilar, en torno a este virus que destroza nuestra economía, coarta nuestras libertades y está a punto de imponernos esa especie de burka en forma de mascarilla. Y es que teníamos la certeza de que la mascarilla se incorporaba a la moda como un complemento más, pero teníamos la duda de si el animal print iba a seguir siendo tendencia con las mascarillas y vemos que en los anuncios que aparecen en prensa y en internet efectivamente sigue siendo tendencia. La moda que lo inunda todo. En la estación de Cadorna, en Milán, los pasajeros tienen que pasar desde este lunes por varios controles de temperatura. Primero por un escáner de calor y después con termómetros en riguroso orden, pasando por una cola. El transporte público es uno de los puntos críticos en este reinicio de la fase 2 del desconfinamiento italiano. A partir de esta semana vuelven al trabajo en el país más de 4 millones de personas y eso se ha notado también en las fábricas e industrias con medidas muy estrictas de seguridad. Medidas que están siendo bien recibidas en la población. Lo confirma el jefe de prevención de la policía italiana, que asegura que el sentido común está prevaleciendo en esta vuelta a la normalidad.
Mientras tanto, en Estados Unidos, el buen tiempo ha sacado a los neoyorquinos a la calle, desatando los temores de las autoridades que han advertido del riesgo de un rebrote. El gobierno del país ha insistido en las últimas horas en que tiene pruebas de que el coronavirus se originó en un laboratorio de Wuhan. Por otro lado, el presidente Donald Trump cree que la vacuna está próxima. Estamos convencidos, ha subrayado Trump en un encuentro virtual con votantes, de que su país tendrá una vacuna contra la enfermedad antes de que termine el año. Al otro extremo del planeta, en Rusia, se disparan las cifras de contagios, con Moscú como el principal epicentro del coronavirus en el país. Las zonas más turísticas del sur de Tenerife comienzan a remontar con la apertura de algunos negocios. En el primer día de esta fase 0, los establecimientos abren sus puertas con un número de clientes nada desdeñable y las calles, Marta Calimano, ya no están desiertas. La imagen de las calles desiertas vistas hace pocas semanas en el sur de Tenerife va cambiando poco a poco. Las playas siguen vacías con algún que otro caminante, aunque los windsurfistas van a tener que esperar al miércoles, que se espera la llegada de los alisios. Los negocios que han abierto hoy por primera vez lo hacen con esperanza. Los bares no dan avío de recibir pedidos y clientes también en el establecimiento para llevar a casa. Las peluquerías ya tienen 2 semanas ocupadas. Las heladerías, la nota curiosa es que sobre todo están sirviendo café, y las librerías ya reciben clientes en el establecimiento, pero sobre todo el teléfono no para de sonar. Hoy está abierta y los cafés, toman todo café, café con leche. Estaban de ganas de tomar café de máquina, no de casa, entonces vamos de suerte. Porque es que los pedidos a domicilio con trabajadores, sin trabajadores, entonces tampoco da tiempo de coger todas las llamadas. Pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido. De volver a la normalidad por lo menos en un mes y medio, no obstante la pérdida, pero por lo menos algo para reparar ahora se empieza a hacer. Entonces vamos a aprovechar de esto. Por lo menos lo poco que hay es necesario para pagar los gastos. La mujer apuñalada este domingo de gravedad en Ofra, en Santa Cruz de Tenerife, recibió al menos una decena de heridas. Tras ser arrestado, confesó la autoría de los hechos y fue trasladado a los calabozos de la Policía Nacional en la comisaría de 3 de Mayo. Estela Díaz, ya ha pasado el agresor a disposición judicial. El agresor, un hombre de 45 años y pareja de la víctima, permanece en los calabozos de la Policía Nacional de esta comisaría situada en la avenida 3 de Mayo, en pleno centro de la capital tinerfeña, a la espera de pasar mañana martes a disposición judicial. Se le imputa un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, mientras la víctima permanece ingresada en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria en estado de gravedad. Según hemos podido conocer, la mujer habría recibido una decena de cortes en presencia de sus 3 hijos, todos ellos menores de edad. No constan denuncias previas. Pasada las 6 de esta mañana, Salvamento Marítimo llegaba al muelle de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, con los ocupantes de una patera. Fue localizada a 6 millas al sur de esta isla. En su interior viajaban 56 hombres y se cree que unos 20 de ellos podrían ser menores de edad. Al menos 2 de los ocupantes de la embarcación han tenido que recibir asistencia sanitaria tras pasar unos 10 días navegando desde Mali. Y otra embarcación arribaba anoche al puerto de Gran Tarajal, en Fuerteventura. La SACEMAR localizaba esta lancha motora a 74 kilómetros al sureste de la isla. En su interior viajaban 53 personas, todos en buen estado de salud, excepto una mujer embarazada que requirió asistencia médica. Bueno, y seguimos con otras noticias. Siguen creciendo las consecuencias sociales por la crisis sanitaria. La Federación Países, que atiende a personas en situación irregular, asegura que los trámites están retrasando la llegada de alimentos. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dice que la valoración de los servicios sociales tarda 5 días y que hay un convenio con Cruz Roja para que la atención sea inmediata en casos de extrema necesidad. Entre las familias más vulnerables crecen las peticiones de ayuda. En pocos días, la Federación Países, que atiende a personas en situación irregular, ha duplicado sus solicitudes de alimentos. Cada vez las peticiones son más y las respuestas son demasiado lentas. Estamos hablando de 440 familias, son más de 1000 personas que necesitan alimento. El Banco de Alimentos de Las Palmas ha atendido a 6000 personas adicionales durante esta emergencia.
pero todas las familias a las que abastece deben estar avaladas por un informe de servicios sociales o de ONGs con equipos técnicos. Dice el ayuntamiento que es una manera de evitar duplicidades. Todas las personas que necesiten comer solo tienen que llamar al 010 del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Van a estar cubiertas por el Ayuntamiento, absolutamente todas, no va a haber límites. Tenemos que hacer una valoración de que cumplen los requisitos, evidentemente, pero no tardamos sino 4 o 5 días. Para las situaciones de máxima emergencia, dice, el mismo día de la atención telefónica se puede obtener un bono de compra a través de Cruz Roja. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha atendido a 13.000 personas a través de sus dispositivos de emergencia. Protección Civil es una de las entidades encargadas de llevar los alimentos y el material escolar a las familias más vulnerables. Hoy se han incorporado 24 personas voluntarias para reforzar el equipo. Después de 100 horas de formación, se suman a esta tarea en un momento clave porque la mitad de efectivos de Protección Civil había permanecido confinada por tratarse de personas de riesgo. Nos han explicado que esto se trata de emergencias sociales, de ayudar a la gente, de velar por la seguridad y de prevenir riesgos. Siempre me ha encantado el tema de los voluntariados, pero nunca he tenido ocasión y al final ante esta oportunidad he pensado, qué mejor que ahora en estos momentos ayudar, poner de nosotros y en lo que se pueda estar ahí. Una gran parte de los bulos y noticias falsas que circulan por la red durante estos días tienen que ver con el Ministerio de Trabajo. En algunos casos son creados por ciberestafadores que buscan aprovecharse económicamente de una manera ilícita. Existen otros ejemplos que lo que pretenden es crear confusión a través de la mentira. La última noticia falsa que nos ha llegado está relacionada con el inicio, hoy 4 de mayo, de la actividad empresarial para muchos autónomos. No, es cierto que los autónomos que han recibido la prestación por cese de actividad tengan ahora que devolver tanto la cuantía percibida como la cuota de seguridad social desde que se declaró el estado de alarma. El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social confirma que se trata de una mentira. Es más, aseguran el cobro de esa ayuda hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma. Cuidado con esto que está llegando. La semana pasada nos hacíamos eco de este vídeo que difundía la Guardia Civil alertando de una estafa, de las múltiples que están surgiendo aprovechándose de la coyuntura. Se trata de un ciberdelincuente haciéndose pasar por el propio Ministerio de Trabajo que nos informa a través de correo electrónico que nos van a abonar el importe que nos correspondería cobrar en caso de estar afectados por un ERTE. La siguiente pantalla que hacen, te piden el número de tarjeta. Se puede con Visa y Mastercard. La Guardia Civil avisa que para cobrar una cantidad nunca nos van a pedir el número de nuestra tarjeta bancaria, sino para todo lo contrario, es decir, para cobrarnos un importe. Es por ello que nos piden precaución para no caer en esta mentira. No extiendas tampoco el virus de la falsedad. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha asegurado que mantendrán el estado actual de regeneración de las dunas de Maspalomas. Dice que están trabajando en la conservación del ecosistema con el proyecto Más Dunas, además de aunar esfuerzos con agentes turísticos y administraciones públicas. También se está trabajando con los actores turísticos y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para mejorar la concienciación de los visitantes y su colaboración en el mantenimiento del espacio, así como para mejorar la vigilancia y para garantizar que no se entre en la zona de exclusión. Este espacio merece la pena trabajar por él, luchar por él, conservarlo, es un legado. Ya se ha dado a conocer el nombre de los ganadores de los 3 concursos que ha organizado el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por las fiestas de mayo. Concurso de dibujo y pintura, de cruces y de balcones. Ahora falta el premio del público. El plazo de votación a través de Internet está abierto, María Herrera, hasta el 30 de mayo. Sí, estamos en la Rambla de Santa Cruz, donde cada año este espacio se llenaban de cruces. Este 2020 las cruces se han hecho, pero desde casa. Y ya se pueden votar a través de la página web www.fiestasdesantacruz.com. El jurado técnico, a través de esa votación individual de cada uno de sus componentes, ya ha seleccionado entre los 37 balcones participantes y las 172 cruces, pues esos 10 finalistas de cada una de las categorías.
cruces de material reciclado en familia y decoración tradicional canaria de los balcones. Ahora son los ciudadanos los que pueden votar. Se puede votar a través de esa página web, una única cruz y un único balcón para otorgar ese premio del público. En el caso de que haya un empate, será el propio jurado el que establezca el desempate siguiendo los criterios artísticos que consideren oportuno. Los premios pues van desde la pintura, material didáctico para los niños para que sigan evolucionando en pintura y dibujo. En el caso de los balcones es un premio de viajes entre las islas y el de cruces son premios económicos por una entidad bancaria. Desde 150 euros al primer premio hasta 60 euros el del premio del público. El Parque Rural de Anaga, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, posee una de las costas más singulares de Canarias. Sus playas de arena volcánica y rodeadas de impresionantes macizos están entre los paisajes más fotografiados de Instagram durante el pasado año. El litoral norte del Parque Rural de Anaga se caracteriza por sus playas de arena volcánica. La erosión ha modelado la costa en donde se impone un mar que se muestra tan bravo como la naturaleza que lo rodea. Roque Bermejo, Almásiga, Benijo o Roque de las Bodegas sorprenden por su belleza y su contraste con los robustos macizos. La erosión en los últimos entre 7 y 9 millones de años ha estado dominando sobre este territorio y lo ha modelado. Al final, en la desembocadura solemos tener estas playas de arena volcánica que también pues configuran este paisaje, que abundan en todo el macizo. Hay que decir que no es un mar amable, que es un mar donde estamos en una de las puntas de la isla de Tenerife, hay corrientes fuertes, hay que bañarse siempre con mucha precaución. Venir a la zona costera de Anaga no tiene nada que ver con las zonas costeras turísticas que vemos en Canarias. Es un sitio donde fundamentalmente siempre lo que ha venido es población local y por tanto tiene un valor, yo creo que menos transformado. Aunque estas playas han sido siempre refugio de los habitantes locales, las redes sociales han dado a conocer un paisaje que cada vez atrae a más visitantes, lo que obliga a un mayor compromiso con la conservación de estos espacios. Y ahora pues a través de internet, de Instagram, de Facebook, todo el mundo sabe que hay un lugar increíble en Tenerife que se llama Anaga, que además puede sacar unas fotografías maravillosas al atardecer, ¿no? Benijo, la playa que está aquí al lado, es uno de los lugares de Canarias más fotografiados. Y eso también genera problemas, algunas veces de masificación, algunas veces de residuos. O sea, tenemos que intentar compatibilizar la explotación turística, del turismo vacacional, del turismo de camping, del turismo que nos viene de toda Europa y el local, por supuesto, con la conservación de naturaleza. Y si por algo se caracteriza la costa de Anaga, sin duda por sus atardeceres, que invitan a seguir disfrutando de este espacio declarado Reserva de la Biosfera. Hoy nos despedimos con esas imágenes que graban nuestros compañeros del cambio de luz en distintos puntos de las islas durante esta etapa de estado de alarma. Estas corresponden al municipio tinerfeño de Garachico, en concreto a su costa a la hora del amanecer. Un espectáculo de la naturaleza que en estos días se ve de forma distinta. Y estas son imágenes grabadas en el entorno del Hospital Dr. Negrín de la capital Gran Canaria por nuestros compañeros Zaida García y Ayose Casañas. Una pausa y las noticias del mundo del deporte y también la previsión del tiempo. Les esperamos.